Hay historias que duelen incluso a quienes no conocieron personalmente a sus protagonistas. Son historias que atraviesan la conciencia colectiva, que obligan a mirar de frente lo que a veces preferimos ignorar. La de Sandra Peña, una adolescente que decidió quitarse la vida, es una de ellas. Duele porque era una niña, porque había señales, porque hubo oportunidades de ayudarla y, sobre todo, porque su muerte se podía haber evitado. Durante días, el país entero quedó paralizado. Las noticias hablaban de acoso, de incomprensión, de una lucha silenciosa que nadie supo ver a tiempo. Sandra no es un nombre aislado, representa a miles de menores que viven atrapados entre el miedo, la presión social y el silencio. Su historia debería servir como espejo para un sistema que aún no sabe proteger del todo a sus jóvenes. En las semanas previas al trágico desenlace, quienes la conocían habían notado cambios. Había pasado de ser una chica participativa, con un grupo de amigas y buenas notas, a mostrarse más retraída, más apagada. En el instituto, algunos profesores percibieron esa transformación, pero lo atribuyeron a la edad, a esa etapa en la que los adolescentes buscan su identidad. Sin embargo, detrás de esa apariencia de normalidad, Sandra estaba librando una batalla invisible, la del acoso escolar y digital. Las redes sociales se habían convertido en su refugio, y a la vez, en su condena. Lo que empezó como simples burlas terminó derivando en insultos, humillaciones y campañas de desprestigio en línea. Capturas de pantalla, memes crueles, comentarios hirientes. Nadie imaginó que aquel acoso, aparentemente típico de adolescentes, la estaba empujando hacia un abismo emocional. Los padres, como tantos otros, confiaban en que las cosas mejorarían con el tiempo. Intentaron hablar con ella, con el colegio, con otros padres. Pero se encontraron con respuestas burocráticas. Estamos analizando la situación, no podemos actuar sin pruebas. Los niños son así, luego se les pasa. Esa falta de acción inmediata, esa tendencia a minimizar el sufrimiento juvenil, fue la grieta por la que se coló la tragedia. Días después de su fallecimiento, España entera se hizo la misma pregunta. ¿Cómo pudo pasar? ¿Dónde estaba el sistema cuando una niña pedía ayuda en silencio? Los expertos en educación y salud mental coincidieron en algo. El problema no fue un solo fallo, sino una cadena de omisiones. El caso de Sandra no fue un hecho aislado, sino el reflejo de una realidad más amplia. Cada año, miles de jóvenes sufren acoso escolar y ciberacoso. Las estadísticas son frías, pero detrás de cada número hay un rostro, una historia, una familia que intenta comprender lo incomprensible. En los últimos años, España ha avanzado en la creación de protocolos contra el acoso, pero los mecanismos siguen siendo lentos y muchas veces, ineficaces. La escuela debería ser un refugio, pero para muchos adolescentes es el escenario de su mayor miedo. Los insultos diarios, las risas a escondidas, los rumores que se extienden como pólvora. Todo eso va minando la autoestima hasta dejarla hecha polvo. Y cuando esa crueldad se traslada a las redes sociales, el daño se multiplica, no hay descanso, no hay escapatoria. Sandra intentó resistir. Lo cuentan sus compañeros, que aún hoy recuerdan su sonrisa tímida, sus ganas de agradar, su esfuerzo por encajar. Pero cada día la carga era más pesada. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde un me gusta puede significar aceptación y un comentario negativo puede destrozarte, la adolescencia se ha convertido en un campo minado. Después de su muerte, surgió un clamor colectivo. Padres, profesores, psicólogos y comunicadores exigieron un cambio real. No puede volver a pasar, repetían una y otra vez. Y sin embargo, la pregunta sigue flotando. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Hablar de suicidio juvenil es incómodo. Las familias temen el estigma, los medios evitan el tema por miedo a causar más daño, las instituciones lo abordan con prudencia. Pero el silencio también mata. Porque mientras no se hable de salud mental con naturalidad, mientras no se enseñe a los niños que pedir ayuda no es signo de debilidad, seguiremos repitiendo errores. La historia de Sandra Peña debería ser un punto de inflexión. No para buscar culpables, sino para asumir responsabilidades colectivas. No basta con llorar su pérdida, hay que aprender de ella. Cada profesor, cada padre, cada compañero puede marcar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. El informe posterior al caso reveló que hubo avisos, comentarios en redes, mensajes de WhatsApp, incluso una nota en la agenda escolar. Pequeñas señales que, unidas, dibujaban el mapa del dolor que estaba viviendo. Pero el sistema educativo, saturado y burocratizado, no reaccionó a tiempo. El protocolo antiacoso se activó tarde, cuando ya no quedaba margen.
Los psicólogos consultados insisten en que el suicidio nunca tiene una sola causa, pero sí suele tener detonantes prevenibles. En el caso de Sandra, el acoso constante, la falta de apoyo psicológico temprano y la soledad fueron ingredientes letales. No se trata de señalar a individuos concretos, sino de entender que el entorno entero falló: familia, escuela, sociedad. Tras su muerte, su familia decidió hablar públicamente. No por exhibicionismo, sino por conciencia. Querían que el nombre de su hija sirviera para abrir los ojos. Si contar nuestra historia evita una sola muerte más, habrá valido la pena, dijo su madre entre lágrimas en una entrevista. Esa frase se repitió en todos los medios, convirtiéndose en símbolo de una causa mayor. Las autoridades educativas prometieron revisar los protocolos y reforzar los equipos de orientación escolar. Se habló de campañas de sensibilización, de formación docente, de apoyo psicológico gratuito. Pero, como tantas veces, la indignación inicial se fue diluyendo con el tiempo. Hoy, años después, muchos de esos compromisos siguen en papel, esperando recursos, esperando prioridad política. El caso de Sandra también destapó otro problema profundo: la falta de educación emocional en las aulas. En España se enseña matemáticas, lengua, historia, pero pocas veces se enseña a gestionar la frustración, a pedir ayuda, a reconocer las emociones. Los niños aprenden a competir, pero no a cooperar. Aprenden a aprobar, pero no a afrontar. Y cuando llegan los golpes, muchos no saben cómo resistir. Los expertos en psicología infantil coinciden en que la prevención del suicidio juvenil no empieza en la adolescencia, sino en la infancia. En enseñar desde pequeños que el dolor se puede expresar, que la tristeza se puede compartir, que la diferencia no es motivo de burla. Esa educación emocional temprana es la mejor vacuna contra tragedias como la de Sandra. También el papel de los medios fue objeto de debate. Algunos canales informativos trataron la noticia con respeto, pero otros cayeron en el sensacionalismo, reproduciendo titulares que revictimizaban a la menor y a su familia. Se difundieron imágenes sin consentimiento, se repitieron detalles innecesarios. Fue una muestra más de cómo el periodismo, cuando no actúa con ética, puede herir en lugar de ayudar. El Consejo Audiovisual de Andalucía emitió entonces una recomendación clara: evitar el morbo, proteger la identidad de los menores, centrarse en la prevención y en los recursos de ayuda. Porque cada palabra cuenta, y cada enfoque puede marcar la diferencia entre la empatía y el daño. A medida que pasaban los meses, el caso de Sandra Peña se transformó en símbolo. Asociaciones de padres, psicólogos y educadores comenzaron a usar su historia como ejemplo en charlas y campañas. Su nombre empezó a representar a todas esas víctimas invisibles del acoso y del abandono institucional. Y, en cierto modo, su voz sigue viva en cada iniciativa que busca salvar a otros jóvenes del mismo destino. Pero el reto es enorme. En los últimos informes de la OMS y del Ministerio de Sanidad, se alerta de un incremento preocupante de los casos de depresión y autolesiones entre adolescentes. La pandemia, el aislamiento social, la presión estética y académica han multiplicado el malestar juvenil. Los especialistas piden un plan nacional de salud mental infantil y juvenil que no dependa de la buena voluntad de cada comunidad autónoma. Sandra Peña se convirtió, sin quererlo, en el rostro de una causa que España no puede ignorar. Su historia no debe quedar reducida a un titular trágico, sino transformarse en una lección colectiva sobre empatía, educación y prevención. La historia de Sandra Peña sigue viva no solo en los recuerdos de quienes la conocieron, sino también en el eco social que dejó su pérdida. Aquel suceso rompió el silencio en torno a la salud mental adolescente, un tema que durante años se trató con miedo, desconocimiento o directamente se evitó. Pero Sandra, con su ausencia, obligó a un país entero a mirar el problema de frente. Las semanas posteriores a su muerte estuvieron marcadas por una mezcla de tristeza e indignación. Miles de personas participaron en concentraciones silenciosas frente a colegios y ayuntamientos. Lazos morados, pancartas con mensajes de apoyo, velas encendidas. Los vecinos, los compañeros de clase y personas anónimas salieron a la calle con un mismo grito: ni una Sandra más. En las redes sociales, el caso se convirtió en tendencia durante varios días. Influencers, periodistas, profesores y familias compartían reflexiones sobre la necesidad de educar en el respeto y la empatía. No faltaron los mensajes hipócritas, ni los que buscaban protagonismo, pero la mayoría eran sinceros. Gente común que veía reflejado en Sandra a sus propios hijos, sobrinos o alumnos. Su historia generó un debate que iba mucho más allá del acoso escolar. Hablaba de la salud mental, del aislamiento digital,
de la falta de recursos y de la soledad emocional que muchos adolescentes sienten, incluso rodeados de gente. Hablaba también de cómo la sociedad, obsesionada con la imagen y el éxito, muchas veces deja en segundo plano lo verdaderamente importante: escuchar, acompañar, mirar con atención. La familia de Sandra, con una entereza admirable, decidió transformar su dolor en acción. Fundaron una asociación para la prevención del acoso y el suicidio juvenil, con el objetivo de dar apoyo psicológico gratuito y formar a docentes en detección temprana. Su madre, convertida en una voz valiente, comenzó a asistir a colegios y universidades para compartir su historia. Cada vez que se sube a un escenario, el silencio se hace absoluto. No quiero que nadie más pase por lo que nosotros hemos pasado, repite. Su testimonio se ha convertido en una lección viva de amor y coraje. Las instituciones, aunque tarde, empezaron a moverse. El Ministerio de Educación reforzó el teléfono 024, una línea de atención a la conducta suicida, y lanzó campañas dirigidas específicamente a adolescentes. Se revisaron protocolos de acoso en varios centros escolares, y se introdujeron talleres de convivencia y educación emocional. Sin embargo, los especialistas advierten que todavía falta mucho por hacer. Los psicólogos insisten en que la prevención requiere 3 pilares: educación, detección y acompañamiento. Educación para enseñar empatía y gestión emocional desde la infancia. Detección temprana en las aulas, con equipos de orientación capacitados para identificar señales de alarma. Y acompañamiento, no solo del alumno, sino también de su familia, porque el entorno es clave para la recuperación. El problema, explican los expertos, es que muchos adolescentes siguen viendo la salud mental como un tabú. Les da vergüenza pedir ayuda, sienten que nadie los entenderá o temen ser juzgados. A menudo prefieren sufrir en silencio antes que contar lo que les ocurre. Por eso es tan importante que el mensaje llegue desde todos los frentes: padres, profesores, compañeros y medios de comunicación. Hablar salva vidas. En los meses siguientes, varias comunidades autónomas aprobaron leyes específicas para combatir el acoso escolar y el ciberacoso. En Andalucía, por ejemplo, se reforzó la figura del coordinador de bienestar, un profesional encargado de atender los casos de vulnerabilidad dentro del centro. También se impulsaron proyectos piloto para incluir psicólogos escolares de forma permanente. No obstante, el número de profesionales aún está muy por debajo de lo que recomiendan las asociaciones de salud mental: un psicólogo por cada 250 alumnos. En la práctica, la proporción es mucho menor. El legado de Sandra Peña también inspiró un cambio en la conversación pública. Por primera vez, los medios empezaron a abordar el suicidio juvenil con un enfoque responsable. Se priorizó la prevención, se ofrecieron teléfonos de ayuda en cada noticia y se invitó a expertos en lugar de tertulianos. Se entendió que informar con sensibilidad no significa callar, sino hacerlo bien. Entre las muchas historias que surgieron tras su caso, hay una que simboliza ese cambio. Un año después de su fallecimiento, una joven escribió en redes sociales: gracias a la historia de Sandra, hablé con mi madre. Me estaba pasando algo parecido. Hoy estoy viva gracias a eso. Ese mensaje fue compartido miles de veces. Y llegó a la familia Peña, que lo conserva enmarcado como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, una luz puede salvar otra vida. La tragedia de Sandra nos obliga a reflexionar sobre algo que va más allá de las cifras: cómo escuchamos a nuestros jóvenes. En un mundo hiperconectado, donde todo se comparte pero poco se comunica de verdad, los adolescentes viven bajo una presión constante. La presión de ser aceptados, de tener éxito, de encajar en moldes imposibles. Y cuando no lo consiguen, sienten que han fracasado. El acoso escolar y el ciberacoso son solo la punta del iceberg. Detrás hay inseguridad, falta de autoestima, miedo a decepcionar. Por eso, las soluciones deben ser integrales. No basta con castigar al agresor o bloquear una cuenta. Hay que reconstruir redes de apoyo reales. Que los jóvenes sientan que no están solos, que hay adultos dispuestos a escuchar sin juzgar, que hay salidas y segundas oportunidades. Los docentes también reclaman más recursos y formación. Muchos reconocen que no siempre saben cómo actuar ante un caso de acoso. Temen equivocarse, ser cuestionados o no contar con el respaldo de la dirección. Necesitan herramientas prácticas y protocolos claros. Porque cada minuto cuenta cuando un niño sufre. La tecnología, aunque es parte del problema, también puede ser parte de la solución. Existen ya plataformas y aplicaciones que permiten detectar patrones de acoso digital, identificar lenguaje ofensivo en redes y alertar a los tutores.
Pero estas herramientas deben ir acompañadas de una ética digital sólida, que enseñe a los jóvenes a usar las redes con responsabilidad y empatía. A nivel político, el caso de Sandra Peña también dejó al descubierto la necesidad de una estrategia nacional de salud mental que no dependa del calendario electoral. Los expertos coinciden en que la prevención del suicidio debe ser una prioridad de Estado. No se trata solo de invertir en psicólogos, sino de crear una cultura del cuidado. Que los colegios, las familias, los medios y los gobiernos remen en la misma dirección. Cada aniversario de su fallecimiento se organizan actos en su memoria. No son eventos tristes, sino encuentros para recordar que su historia no fue en vano. En ello se repite un lema que ya se ha convertido en consigna: Sandra no murió en silencio. Nos enseñó a hablar. El impacto de su caso también ha llegado a las aulas. Muchos profesores incluyen hoy su historia en charlas sobre convivencia y respeto. Los alumnos la escuchan con atención, algunos con lágrimas en los ojos. Porque detrás de esa historia hay algo que todos reconocen: la fragilidad de ser adolescente, la necesidad de sentirse visto. El futuro no está escrito, pero el mensaje de Sandra sigue guiando a quienes luchan por un cambio real. Cada niño que hoy se atreve a contar lo que le pasa, cada profesor que interviene a tiempo, cada medio que trata el tema con humanidad, es una pequeña victoria contra el silencio. La sociedad española está empezando a entender que hablar de salud mental no es una moda, es una urgencia. Que no hay nada más importante que proteger la vida y la dignidad de quienes todavía están aprendiendo a vivir. Sandra Peña no pudo contar su historia, pero el país entero tiene la obligación de hacerlo por ella. Su nombre nos recuerda que detrás de cada sonrisa puede haber una batalla que no vemos, y que una palabra amable, una conversación sincera o una intervención rápida pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Su madre lo resume de la manera más sencilla y dolorosa: ojalá alguien la hubiera escuchado cuando todavía estaba aquí. Esa frase debería quedar grabada en cada escuela, en cada despacho, en cada red social. Porque cuando una niña se quita la vida, todos fallamos un poco. Pero también hay esperanza. Cada día, más centros incorporan psicólogos, más padres se forman, más jóvenes se atreven a pedir ayuda. Y aunque el camino es largo, la semilla del cambio ya está plantada. Sandra fue la chispa. Ahora nos toca a todos mantener encendida la llama.